Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues este episodio en la lucha del Poder Judicial y muy particularmente de Norma Piña contra el presidente pasaba por el exministro Arturo Saldívar, y en ese episodio estamos. La ministra Norma Piña había lanzado todas las baterías en una jugada que describí durante el fin de semana, que pintaba muy interesante, una carambola que tocaba muchas bandas y efectivamente puede tocarlas, empezando por el propio ministro Julio Scherer, quien fue asesor jurídico del mandatario de la nación, también a Lenia Batres, a uno de sus asesores más cercanos, que estuvo en el Instituto Nacional de la Defensoría Pública y que además tuvo mucho que ver en tirar y tratar de sacar de la cárcel a todos aquellos que la señora Wallace, Miranda de Wallace, recordarán este caso, que acusó de asesinato a su hijo, que fue secuestrado, de acuerdo con lo que ella refiere, y hay varias personas en la cárcel y siguen ahí con la presunta fabricación de un delito, porque todavía no hay cadáver hasta estas alturas, y yo no sé si todavía ese cadáver, hay muertos que no hacen ruido, pero este sí, parece que todavía sigue usando las tarjetas de crédito que tenía cuando supuestamente lo asesinaron. En fin, fue y cambió el ADN en el lugar de los hechos. Ni hablaré, es otro escándalo que merece ser tratado aparte, pero también familiares de la señora Miranda de Wallace están ahí metidos con Norma Piña. Bueno, esto por cuanto hace a la embestida que inicialmente propició la ministra de la Corte, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Hoy viene la respuesta del exministro Arturo Saldívar y lo hace arropado por todo Morena, personajes muy singulares de la política, y por otra parte, pues bueno, lo de fondo, las acusaciones que a su vez el exministro Saldívar hace contra Norma Piña. Y todo el contexto que se mueve alrededor y que no pinta nada bien, y que le recuerdan que debió haberlo pensado mucho antes de saltar al ring con un peso pesado que, si bien no tiene ya cargo en la Suprema Corte, tiene contactos ahí y conoce tanto o mucho más, porque tiene la experiencia de 14 años como ministro de la Corte, más toda una carrera muy larga, y tiene todos los conocimientos para defenderse. Bueno, para que se den una idea, no voy a hacer el cuento muy largo, también es una jugada de varias bandas la que realizó el exministro Saldívar. Toca por una parte a la ministra Norma Piña, toca muy duro a Norma Piña porque la acusa directamente de meterse en el proceso electoral 2024, la acusa también de delitos electorales, la va a tener que investigar el INE, la acusa por el motivo principal, que es haber pues difundido, violando todo el debido proceso, la demanda anónima que se interpuso en su contra. Pero hay muchísimo más. Muestra cómo Norma Piña, algo que ya les había yo comentado, trató de incidir en el control del Tribunal Federal Electoral por una parte, y unas reuniones privadas en oscurito con los líderes del PRI, PAN y PRD, lo mismo que con el grupo de Claudio X González. Y tiene pruebas, él sí tiene pruebas. Los chats que le mandó a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los chats que incluso en su momento presentó el presidente del Senado de la República, donde también de muy mala manera y con un lenguaje que deja mucho que desear, Norma Piña amenazó y presionó al presidente del Senado de la República. Pues lo mismo, solo que con palabras más altisonantes, lo hizo
con los magistrados del Tribunal Federal Electoral, tratando de jalar hacia el Poder Judicial la elección de un nuevo magistrado presidente, puesto que ya no querían ahí al consentido de Felipe Calderón, Reyes Rodríguez Mondragón. Le dieron golpe de Estado y finalmente ahí sigue Reyes Rodríguez Mondragón, pero ya sin una posición tan relevante como presidir al Tribunal Federal Electoral. De todo eso sí hay pruebas, en contraste con lo que ocurre con el ministro, exministro de la Corte. De todo eso sí hay pruebas. Pero por si eso no fuese suficiente, en su intento de afectar al gobierno de la República, Norma Piña se atiene a una ordenanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que una persona es detenida en tanto se investiga si es o no culpable. Suele suceder. Pero Norma Piña, puesto que hay un mandato que no es superior a nuestra Constitución, en fin, o que en todo caso está a la par y que corresponde al juzgador, dadas las circunstancias y el contexto, determinar si se aplica o no y en qué casos, pues a Norma Piña se le ocurrió que va a acatar ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a poner en libertad algo así como 68,000 presuntos responsables de violación, secuestro, extorsión, feminicidio, trata de personas, abusadores y trata de menores, de niños, en fin. Y no es solo el hecho de ponerlos en libertad. Entonces, ¿qué hay de quien acusó? ¿Qué hay de los testigos? ¿Qué hay de las represalias? ¿Cómo los protegemos una vez que todos estos presuntos delincuentes salgan de prisión si quieren tomar represalias? Hace unos días yo hice en broma, entre comillas, alusión a esto cuando Norma Piña concedía un amparo a todo aquel que se quejaba por el aeropuerto, por el Tren Maya, por la reforma eléctrica y suspendía la Corte, suspendía la ley, en lugar de simplemente al interesado concederle el amparo y no tenía por qué meterse con la ley, puesto que no tiene facultades para legislar o vetar una ley. No en ese sentido, no bajo el juicio de amparo. Y yo había bromeado con que pues bajo ese criterio pues el día de mañana va, bromeado entre comillas, porque ya se veía venir, este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba dado de hace tiempo y México se había negado a asumirlo precisamente por esto que les digo, implica soltar a más de 60,000 personas presuntos responsables de delitos muy graves. También están los de delitos pues más sencillos. A eso sí a lo mejor habría que soltarlos y mucho hace. Y con eso pues Norma Piña quería adjudicarse como Salinas cuando le borró Carlos Salinas de Gortari los 3 ceros al peso y dijo, miren, ya el peso está a niveles de los 70. Válgame Dios, para eso estudiaron en Harvard. Ni hablar. Pero yo había hecho la broma en el sentido de que pues bajo esa misma premisa de que hay que suspender la ley porque alguien presentó un amparo, eventualmente, describiendo el absurdo, si un presunto culpable o está en juicio por secuestro, crimen organizado, violación, feminicidio, presenta un amparo, suspenden toda la ley y vamos todos para afuera. Pues eso es lo que pretende hacer Norma Piña, basada en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prisión preventiva oficiosa. De inmediato, naturalmente, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República puso el grito en el cielo. Secretaría de Seguridad Pública, Marina, Ejército, Guardia Nacional enviaron sendas cartas precisamente al Poder Judicial para que valoren lo que están haciendo. Porque, insisto,
a los inocentes o que mucho hace debieron haber estado fuera, no los mueve la conciencia ni ninguna ley en el Poder Judicial para ya liberarlos. Pero a todos estos otros, sobre quienes existen fundadas sospechas y hasta acusaciones de crímenes muy graves, pretende dejarlos en libertad Norma Piña. Ni hablar. Eso motivó que despertara del sueño de los justos Alejandro Gertz Manero y la Fiscalía General de la República para protestar y, en un hecho inédito, sumar a todas las fiscalías de la República Mexicana para protestar contra el Poder Judicial y la determinación de Norma Piña, argumentando esto que les digo. Quienes presentaron la denuncia, los testigos, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se van a esconder para estar a salvo de aquellos que estuvieron en prisión acusados por ellos? Ya olvídense de que les hagan justicia por la acusación que presentaron. ¿Cómo se van a proteger de aquellos a quienes va a liberar Norma Piña? Está por verse, está por verse. Pero volviendo a la jugada del exministro Saldívar, pues insisto, toca pues a la propia ministra Norma Piña, toca al INE y lo pone a prueba, toca al tribunal, porque también destapa al Tribunal Federal Electoral, porque también destapa la cloaca con los intentos de intromisión de Norma Piña y cómo lo controlaba a través de Reyes Rodríguez Mondragón y se repartían lo que salía de la caja registradora entre el incondicional de Felipe Calderón Hinojosa y Norma Piña, la incondicional de Enrique Peña Nieto, de Claudio X y de los partidos políticos. Ni hablar. Ahí van, cuenten las bandas que va pegando también el exministro Saldívar. Por si fuera poco, también pide juicio político. También va con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por la intromisión de Norma Piña en el proceso electoral. Con toda esta sarta de acusaciones sin pruebas y que afectan directamente a una de las candidatas presidenciales. El uso de recursos públicos y la propia institución, el Poder Judicial, para que al acusarlo a él se le pegue a una candidata presidencial, para darse una idea. Es también una jugada interesantísima de muchísimas bandas que les pega mucho PRI, PAN, PRD y Claudio X González por las reuniones que tenían en lo oscurito para acordar que, pues tal vez la propia denuncia contra el exministro Saldívar. Y no se olvide que con Claudio X González trabajan varios exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La única diferencia, yo insisto, no meto las manos al fuego por el exministro Saldívar, pero la única diferencia es que a lo mejor, o ciertamente, el exministro Saldívar tuvo la decencia de pedir renunciar ya como ministro de la Corte para irse abiertamente a una campaña presidencial. Norma Piña no lo hace formalmente, sino aprovechando la institución para golpear a una de las candidatas contendientes a la presidencia sin dejar su posición, y como no puede, pues no habla directamente de que apoya a Xochitl, pero que de esas reuniones con PRI, PAN, PRD, Claudio X González. Un movimiento de muchísimas bandas también. Y quizá algo que, de las cosas que no midió Norma Piña, es que sí, pues bueno, ella puede decir que tiene a los medios tradicionales a su favor, a los que ya nadie ve, o muy pocos, solo sus seguidores, pero del otro lado se le olvida que quien tiene un alto grado de aprobación, si vamos a competir en ese sentido, el presidente tiene más del 70% de aprobación. El Poder Judicial, la Corte, sus ministros, el Consejo de la Judicatura,
incluida Norma Piña, apenas tienen casi el 4%, el 40% de aprobación. Es decir, que 4 de cada 10 apenas le creen. 6 están condenando su desempeño. Y no de ahora, no por este caso en particular, son encuestas que tradicionalmente se hacen para medir el grado de aceptación de las instituciones. Y en este caso, pues bueno, ni hablar. Pretendía Norma Piña dar una enorme sacudida a la campaña de Claudia Sheinbaum, a sabiendas de que al ministro pues no le podía hacer nada porque no existe mecanismo legal para juzgarlo, y tocar a gente que tenía dentro del Poder Judicial afín al exministro Saldívar, y todavía está en ese plan. Pero con esta serie de acusaciones que van desde lo electoral, lo penal y las sanciones que implicaría al interior del propio Poder Judicial, pues sí que la tiene complicada Norma Piña. Ni hablar, esto de meterse a la guerra sin fusil no es negocio. No es negocio. Desde el principio de su gestión, Norma Piña ha dado sobradas muestras de estar en contra del presidente, de su candidata y de su partido. Va a tener que pagar las consecuencias. Hay quienes por ahí dicen, pues el ministro Saldívar es culpable, que se le investigue, que lo sancione, y yo estaría de acuerdo con ellos. El problema es que es tan inédito el asunto que ni siquiera existe legislación ni para proceder en su contra, ni en caso de hallarlo culpable, imponerle una sanción de ese tamaño. Como un juzgador de la talla de una ministra de la Corte que preside el Consejo de la Judicatura, a sabiendas de que no hay un procedimiento ni una sanción, se aventura con una acusación de esta magnitud y sin pruebas? Del otro lado, el exministro Saldívar, por supuesto que tiene los chats con los que intentó presionar tanto al Tribunal Federal Electoral Norma Piña para controlarlo, la manera como insultó y presionó al presidente del Senado de la República, la manera como interfiere en el proceso electoral utilizando recursos públicos como es el propio Poder Judicial para desprestigiar a una candidata por su relación con el exministro Saldívar, lo cual beneficia a la otra. Interesante la partida. Me parece, y lo advertí desde el principio, que partir de premisas equivocadas, puesto que no hay ley para juzgar al exministro Saldívar, y puesto que este es un asunto netamente político, electoral, Norma Piña llevaba las de perder. Le puede costar el cargo, una renuncia, a menos de que se aferre como suelen hacer todos los que son negacionistas de su realidad. Jamás van a admitir que se equivocaron. Y en este caso, pues Norma Piña, con sus berrinches y sus actuaciones y su proceder, nos da una idea de que actúa más con el hígado que con la justicia en la mano, ya no para decir con la razón. Seguiremos pendientes de este pleitazo en donde, pues yo insisto, son muy interesantes las carambolas y las bandas que pueden tocar cada uno de los contendientes, pero me parece también que desde el principio esta es la crónica de una derrota anunciada. Y ni hablar, quizá lo peor para muchos es que Arturo Saldívar, el exministro, pues ni siquiera tenga que rendir cuentas de nada. De ese grado el error que cometió Norma Piña. Porque además ya tiene a Morena, al presidente, la aceptación de la gente que tienen en su contra. Y pega más lo que hace el presidente en una mañanera que lo que digan
los medios tradicionales de comunicación, que son afines a Xóchitl Gálvez, PRI-PAN-PRD y por supuesto a Norma Piña. Ni hablar. Ahora incluso la rebelión de fiscalías en toda la República por esta otra decisión equivocada de Norma Piña, porque en todo caso, si existe tanto rezago y gente en la cárcel, no es ni por culpa de la ley, no es por culpa del presidente. Yo no sé qué están haciendo en el Poder Judicial, porque en lugar de invertir más recursos en jueces y personal, tecnología, lo tenían guardado en los fideicomisos para su retiro, en lugar de agilizar el rezago de expedientes. Ni hablar, no. Me reservo todavía el comentario, aunque el comentario con respecto a en qué termina este asunto, aunque ya lo adelanté desde el principio y se los he reiterado una y otra vez, con el hecho de que se metió en un pleito que no iba a ganar Norma Piña. Pero el escándalo mediático, político, electoral, que de hecho sí ha generado, entre comillas, porque pues el revire ya los puso al mismo nivel de poca credibilidad, tanto al Poder Judicial, a Norma Piña, como al ministro Saldívar. La única diferencia es que Norma Piña preside el Poder Judicial y el exministro Saldívar una campaña presidencial. Ahí está incrustado como una pieza más del ajedrez, que puede ser prescindible. Y Norma Piña no es prescindible para las oposiciones, los poderes económicos y los poderes fácticos. La necesitan ahí como el último refugio, el último bastión, el instrumento para seguir teniendo impunidad. Ni hablar. Puede costar muy caro, empezando por la cabeza de Norma Piña. Seguiremos de cerca este pleito. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.